Y yo quiero llevarlo esta mañana a que puedan abrir su Biblia. Y vamos a seguir estudiando el libro y la carta del apóstol San Pablo a la iglesia de Roma. Hoy vamos a retomar en el verso 9 y vamos a tratar de ahondar en dos temas que marcan, hermanos, la centralidad de este capítulo, como lo es cuando el apóstol Pablo tiene que aconsejar y como cuando el apóstol Pablo tiene que de alguna manera tratar de explicar algo que no era fácil, como lo era la importancia de la circuncisión y la importancia de la ley para los judíos. No nos olvidemos, hermanos, que en los capítulos primeros Pablo viene hablando de la culpabilidad universal. Pablo viene hablando y viene trayendo como consecuencia y diciendo que todo hombre es pecador delante de Dios y que no hay ninguno justo, dijo en el capítulo 3, ni aún uno, y por cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Ahora en el capítulo 4 Pablo comienza a hablar, y lo dijimos anteriormente, ya cambiando la figura literaria, ya no la misma donde él de alguna manera hace de un judío o de un romano imaginario y él comienza a hacerle preguntas y a explicarle, sino que ahora Pablo va más allá y Pablo toca a uno de los personajes más importantes para los judíos, como era el padre Abraham. Y aquí continúa la charla que tiene Pablo con la iglesia y la carta. Verso 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta nuestra fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios, y quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Padre eterno, Dios poderoso, en su presencia estamos a esta hora, Señor, de la tarde, reunidos y congregados un grupo de sus hijos, Señor, lavados por la sangre del Cordero. Y estamos, Señor, atentos y dispuestos a oír tu palabra. Como lo decía, Dios mío, este devocional, Señor, llevamos todo pensamiento y toda altivez que se levanta contra tu palabra, lo tomamos cautivo y lo sometemos a la autoridad de tu palabra. Echamos fuera toda obra ajena a tu gloria, todo espíritu que no te glorifica, toda obra diabólica, Señor, en nuestra contra, y todo pensamiento ajeno a tu gloria, en el poderoso nombre de Jesús, sea sometido a tu presencia y nosotros seamos libres para poder oír y meditar en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, para algunas de las religiones del mundo hay rituales, hay sacramentos y hay eventos espirituales que muchos de ellos realizan de una u otra manera para poder calmar y aquietar la conciencia de la gente,
para poder de alguna manera calmar la culpabilidad que el ser humano a diario siente, porque todos los días nosotros, cuando no tenemos paz con Dios, nos sentimos, hermanos, levantamos en culpabilidad por una u otra situación. Pero las religiones del mundo, hermanos, se han encargado de tratar de calmar y apaciguar la culpabilidad que siente el hombre, ya sea el joven, el adulto, el anciano. Tú lo puedes ver, por ejemplo, cuando hablamos de aquellos lugares de adoración universal. Cuando hablamos, por ejemplo, de aquellos lugares donde el catolicismo tiene y marca una tendencia. Hablamos, por ejemplo, del santuario de Guadalupe. ¿Cuántos han oído hablar alguna vez del santuario de Guadalupe? Donde se dice que la Virgen María se le aparece a un indígena y le habla y le da un mensaje que le va a traer salvación a ese pueblo. Y hasta el día de hoy, ese lugar es un lugar de procesión, es un lugar de ofrendas y es un lugar donde la gente va y de alguna manera con la esperanza de que ella interceda por ellos ante el Hijo Jesucristo. Tenemos, por ejemplo, en la India. En la India está el río Ganga o Ganges que le llaman. ¿Ha oído usted alguna vez hablar de eso? Y el río Yamuna, a los que se les denominan los ríos sagrados, en los cuales todo hindú tiene que ir alguna vez en su vida y bañarse en las aguas de aquellos ríos. Cuando usted puede ver los reportajes o cuando usted puede ver y actualizarse y puede conocer, se va a dar cuenta que son ríos absolutamente asquerosos, donde cadáveres y donde animales y donde todo es echado ahí. Pero para el hindú, ese es uno de los mayores privilegios: ir y bañarse, afeitarse la cabeza, la ceja, la barba, los bigotes, el cuerpo entero, rasurarse y derramar y tirar sus pelos y sus cabellos como una ofrenda en el río Ganges. Es un ritual que para ellos es algo, hermanos, que les da paz y que les da de alguna manera una conexión, dicen ellos, con Dios. Cuando tú puedes ir y acercarte, cuando los hindúes van a esos lugares, van a ver a muchos fakir que se acuestan en camas de clavo y que no les pasa absolutamente nada. Va a haber algunos personajes que se traspasan espadas por la lengua y que no les pasa absolutamente nada. Y es todo un festival y es toda una fiesta y es todo un mover espiritual. Pero es hecho absolutamente de manera incorrecta. Un hombre cuenta la historia que había dejado levantado su brazo durante 8 años. Aunque los músculos del brazo se habían atrofiado, hacía mucho tiempo las uñas de sus manos habían crecido y siguieron creciendo hacia abajo y se extendían 70 centímetros hacia abajo. Una uña de este porte, 70 centímetros. 8 años de brazo levantado, el hombre meditando en ese lugar. El libro sagrado del hinduismo declara que los que se bañan en el Ganga o en el Yamuna van directo al cielo. Otro escrito sagrado dice que el peregrino que se baña en este lugar obtiene perdón absoluto para toda su familia e incluso si ha perpetrado ciertos crímenes, es redimido en el momento mismo de sumergirse en las aguas del río Ganges o el Ganges. Millones que acuden con hambre espiritual salen de allí con paz en sus corazones y una fe renovada. Pero cuando tú vas y ves este tipo de situaciones y tú lo llevas a la palabra de Dios, ¿cuál es tu pensamiento? ¿Cuál es tu pensamiento como cristiano cuando tú ves todo este tipo de sacrificios y todo este tipo de situaciones que se dicen ser adoración? Y cuando tú lo llevas a la luz de la palabra, te das cuenta de que es todo un perfecto engaño. Es todo un perfecto engaño. ¿Qué engaño más infernal y condenatorio de Satanás? Sin embargo, es una ilustración perfecta de los sistemas religiosos centrados en las obras, creados por los hombres bajo la inspiración de Satanás, y todos los cuales buscan convencer a las personas de que pueden ser hechas justas delante de Dios a través de unos cuantos sacrificios y esfuerzos humanos. El hombre natural cree por instinto que de alguna manera él puede hacerse a sí mismo justo delante de Dios o por medio de sus propios esfuerzos. La semana pasada hablábamos de esto un poquito y hablábamos de aquellos esfuerzos humanos que el hombre hace para tratar de agradar a Dios. Lo único que Dios necesita de usted y de mí es nuestra fe.
Lo único que usted necesita, Dios de usted y de mí, es nuestra fe, y como producto de la fe va a venir la obediencia. Pero no hay sacrificio que tú y yo podamos hacer, los cuales van a poder, ni siquiera, hermano, en algo, llamar la atención de Dios. Continuando su ataque contra la justicia por obra y estableciendo que Abraham, el ejemplo supremo de un hombre piadoso, fue salvado por fe y no por obras. Lo estudiamos la semana pasada, del 1 al 8. Pablo procede ahora a establecer el hecho de que Abraham fue salvado a través de la gracia de Dios y no por haber sido circuncidado o por guardar la ley. Habían dos cosas importantes para los judíos, la circuncisión y la ley. Entonces Pablo se ve en la obligación de tener que atacar esos dos puntos. Lo hace Pablo con mucho respeto, porque alguien diría, como dicen los apostólicos hoy día del movimiento apostólico y la prosperidad, dice que Pablo es un irreverente, dice que Pablo es un irrespetuoso, hablan de Pablo de una manera dirigiéndose a él con mucho falta de hermano de respeto, porque no entienden el contexto en el cual el apóstol Pablo le tocó llevar adelante su ministerio. No entienden la tremenda responsabilidad que era para el apóstol Pablo, hermano, tener que dirigirse a una iglesia donde habían judíos, donde habían romanos y donde habían gentiles. Donde los judíos le decían a los gentiles, ustedes tienen que circuncidarse. Y donde los gentiles pensaban y decían que la salvación era solo por fe. Entonces había todo un tumulto y había todo un tipo de guerra dentro de la iglesia. ¿Para qué? Porque algunos pretendían que su creencia prevaleciera. Los judaizantes querían judaizar a toda costa a sus hermanos y querían, hermano, de alguna manera circuncidarlos. Y el que no era circuncidado era mal mirado. Y vamos a ver ahora por qué. Tal vez por años usted ha escuchado la palabra circuncisión. Y bueno, ¿y de dónde viene? ¿Y de qué se trata? Para los judíos la circuncisión era señal de que eran un pueblo diferente a los demás. Para los judíos la circuncisión era una señal de mirar por sobre el hombro al gentil o al romano o al que no era judío. Entonces cuando Pablo trata, hermano, de traer esta doctrina y trata de meter la revelación, entonces tiene que tomarle uno de sus mayores ejemplos que tenían ellos, que era el padre Abraham. Entonces este es uno de los capítulos complejos donde muchos teólogos no entran y no se meten porque no es fácil de explicar. El capítulo 4 del libro Romano no es un capítulo fácil de explicar, hermano. Porque a veces pareciera como que Pablo es un tipo diferente, no respeta. Pero no es, hermano, el contexto de lo que Pablo está realizando. En Romanos 4, del 9 al 17, Pablo demuestra tres verdades íntimamente relacionadas. La fe justificadora de Abraham no vino como resultado de la circuncisión, y lo vamos a ver ahora. No vino porque él guardara la ley, sino que vino solamente por la gracia de Dios. Pablo anticipó la pregunta que los judíos harían en este punto del argumento. Si Abraham fue justificado por su fe solamente, ¿por qué exigió Dios la circuncisión de Abraham y de todos sus descendientes? La mayoría de los judíos en tiempos del Nuevo Testamento estaban totalmente convencidos de que la circuncisión no era solamente la marca única y exclusiva que los separaba de los demás pueblos, sino que también era el medio por el cual ellos llegaban a ser aceptables ante Dios. Con el correr de los años, con el paso de los siglos y el tiempo, los judíos malinterpretaron la circuncisión, pensando que el hecho de ellos ser circuncidados, ellos tenían acceso directo al cielo y que ellos ya eran salvos y que eran superiores a cualquier otra persona. El escrito judío apócrifo llamado Libro de Jubileo declara: esta ley es para todas las generaciones, para siempre, y no hay circuncisión del tiempo, ni puede pasar un día después de los 8 días. ¿Cuándo había que circuncidar? Al 8º día, porque es una ordenanza eterna, ordenada y escrita en las tablas celestiales. Y todo aquel que nace de la carne de cuyo prepucio no sea circuncidada en el 8º día, no pertenece a los hijos del pacto que el Señor hizo con Abraham, porque pertenece a los hijos de destrucción, ni queda en él alguna señal en el que es un hijo del Señor. Muchos judíos creían que la salvación se basaba en su obediencia a Dios por el hecho de ser circuncidados y que por lo tanto en seguridad eterna descansaba sobre este rito. De ahí que en los postreros tiempos
El Señor hacía reclamo. El Señor decía, este pueblo de labios me honra, su corazón está lejos. ¿Por qué? Porque ellos no tenían la necesidad de acercarse a Dios, porque tan solo confiaban en que habían sido circuncidados. ¿Me entienden? Ellos solo confiaban en que ya tenían la circuncisión, así que ahora el cielo estaba abierto para ellos, y no importa cuán criminal o cuán terrible ellos sean, si eran circuncidados, eran ciudadanos del cielo. Entonces ahí está el énfasis que el apóstol Pablo comienza a hacer. El libro, en su comentario sobre el libro de Moisés, el rabino Menachem escribió: nuestros rabinos han dicho que ningún hombre circuncidado verá jamás el infierno. Miren lo que señalan los rabinos judíos. En el folio 43, la columna 3. La circuncisión se consideraba a tal punto como una marca del favor de Dios, que algo que se enseñaba era que si un judío había practicado idolatría, su circuncisión debía revestirse antes de que pudiera ser enviado al infierno. Puesto que es humanamente imposible quitar la circuncisión, se suponía entonces que esto solamente podía realizarse por un acto directo de Dios. La circuncisión salva del infierno. Lo dice la Midrash Migim, que Dios juró a Abraham que ninguno que fuera circuncidado debía ser enviado al infierno. En la Sedat Yishehak enseña que Abraham se sienta a la puerta del infierno y no permite que ningún israelita circuncidado entre allí. Un nivel de orgullo y un nivel de seguridad tremenda, hermano. Entonces ahora usted póngase en los zapatos del apóstol Pablo cuando Pablo está tratando de echarle por tierra a ellos lo que le habían enseñado por años. Que el hecho de ser judío y el hecho de ser circuncidado le daba automática acceso al cielo. Y ahora aparece Pablo diciendo que no es a través de la circuncisión, sino que es a través de la fe. Imagínense la cara de algunos judíos cuando leyeron la carta de Pablo. Pablo había salido de un trasfondo judío, fuertemente legalista. No sabe, yo olvidé lo que dice Filipenses 3:5. Circuncidado al octavo día, hebreo de hebreo en cuanto a la ley, fariseo. Sin embargo, el Espíritu Santo le había revelado a él, así como el concilio de Jerusalén lo había reconocido, que ni la circuncisión ni cualquier otra ceremonia o acto humano, sin importar cuán divinamente hubiera sido ordenado, podría traer la salvación. La circuncisión nunca había salvado a un solo judío y no podía salvar jamás a un gentil. Por eso es que el apóstol Pablo le habla y le escribe a la iglesia: guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que del Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Una persona que confía en la circuncisión o en cualquier otra ceremonia u obra está anulando la obra de Cristo a favor suya. En la región de Frigia, uno de los lugares donde el apóstol Pablo también tuvo su cercanía, que bordeaba con Galacia, la religión pagana que ahí predominaba era la religión Cibele, el culto a Cibele. Y dice la historia que los sacerdotes cibelinos normalmente se castraban en público a sí mismos como un acto de devoción sacrificatoria. Los sacerdotes de Cibele se castraban, hacían un esfuerzo superior. Los judíos solamente se cortaban el prepucio, pero ellos se castraban literalmente, tratando de ser en su esfuerzo, en su sacrificio, superior a los judíos. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Si es así, él estaba sugiriendo en efecto que si los judaizantes pensaban que el acto de circuncisión era un acto meritorio, ¿por qué no superaban el extremo ejemplificado por los cibelinos? Los judaizantes, aquellos que afirmaban que un cristiano gentil, así como judío, tenía el deber de guardar la ley de Moisés a fin de ser salvo, representaban una amenaza tan persistente y poderosa para las iglesias. Pablo le habla: todos los que quieran agradar en la carne, Gálatas 6:12, todos los que quieran agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Cuando la persecución se desataba sobre los gentiles, ellos eran masacrados, eran mutilados, eran muertos.
Pero había un poco de misericordia por los judíos. Entonces aquí Pablo está hablando, está diciendo, wow, algunos de ustedes se circuncidan solamente para que no los persigan a causa de Cristo. Usando la circuncisión como un elemento de protección, como un mero acto que a ellos les iba a guardar y que les iba a proteger de la persecución. Pero vamos a la historia. Génesis 17 del 10 al 14 deja claro que el acto de la circuncisión fue una marca dada por Dios de su pacto con Abraham y su descendencia. Los judíos, era sobre la base de ese pasaje que los rabinos enseñaban y la mayoría de los judíos creían que la obediencia a ese rito era el medio de agradar a Dios y llegar a ser justo delante de Él. Pero Pablo emplea ese mismo pasaje para demostrar que por el contrario, Abraham no fue hecho justo delante de Dios gracias a la circuncisión, sino que cuando le fue dado el mandato de la circuncisión a él, ya había sido declarado justo por Dios. No es que en el momento en que él se circuncida, que Dios dice, ahora Abraham, tú vas a ser padre y tú vas a ser... No, la promesa Dios ya se la había dado mucho antes. Pablo empieza preguntando, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? La relevancia de esta verdad básica para nuestros propios días es inmensa, aunque pocas personas, incluyendo a los judíos, creen ahora que la circuncisión trae la salvación. Muchos millones de personas confían firmemente en alguna otra forma de ceremonia o actividad religiosa. Entre aquellos que invocan el nombre de Cristo, la Iglesia Católica Romana es en gran medida el mayor ofensor en este sentido. A lo largo de la historia, miren lo que ellos han enseñado. Ha enseñado la salvación por obras humanas, hecha efectiva con la mediación del sacerdocio católico. El doctor Ludwig Mohr explica las enseñanzas cardinales del catolicismo romano con respecto a la salvación y la bendición espiritual. Miren lo que dice el cardenal Ott. Define un sacramento del catequismo romano como una perceptible por los sentidos, la cual sobre la base de la institución divina posee el poder de efectuar y hacer manifestar la santidad y la justicia. Él está diciendo que todo lo que de alguna manera pueda ser como un sacramento, a la gente le trae la santidad y le trae la justicia. Por eso que a usted, cuando iba para allá, ¿cuántos fueron alguna vez para allá? ¿Cuántos fueron alguna vez a una misa? ¿Le metían a usted el pancito ahí? Y usted se iba a la casa creyendo que era el cuerpo de Cristo, que había sido perdonado, que había sido justificado. Ellos dicen cuando hacen la confirmación, que en ese momento reciben el Espíritu Santo y entonces son sellados y entonces son salvos. Ellos profesan y dicen que cada domingo en la Eucaristía la iglesia se reúne con Cristo y recibe a Cristo en el corazón, cada domingo. Entonces si le preguntas a un católico cuando le evangeliza, oye, ¿tú alguna vez has recibido a Cristo en el corazón? Te va a decir que sí, porque si fue el domingo a misa lo recibió. Y así lo va a estar recibiendo todos los domingos que él va a ir a misa, porque eso es lo que la Iglesia Católica enseña. Cuando partes tú a través de estos sacramentos de penitencia, santas órdenes, matrimonio y extrema unción, también se afirma que imparten por sí mismos otros beneficios espirituales de la gracia divina. ¿Y para qué hablar de purgatorio? ¿Para qué hablar de ese negocio, verdad? Que mientras más misa tú hagas y mientras más cara sea la misa, más rápido sale del purgatorio tu familiar y se va a establecer en el cielo. Cuando la Biblia dice está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. No hay estados intermedios, hermano. Cuando tú partes de esta tierra, o te vas al descanso eterno, o te vas a las prisiones de oscuridad a esperar que llegue el día del juicio. La verdad es que tales doctrinas son formas de magia en las que ni el recipiente ni la fuente del resultado desean, necesitan ejercer una participación consciente en el ritual. Esa es exactamente la clase de poder que los judíos en el tiempo de Pablo le atribuían a la circuncisión. Ellos pensaban que la circuncisión le daba algunos beneficios, algunas garantías, incluso pensaba que el cielo estaba abierto para ellos por el hecho de haber sido circuncidados. Vaya con su Biblia, o si quiere lo anota o lo buscamos allí. La cronología evidente del Génesis lo prueba todo. Cuando Abraham fue circuncidado, Ismael tenía 13 años de edad.
Génesis 17 del 23 al 25. Repito, cuando Abraham fue circuncidado, Ismael tenía 13 años de edad y Abraham tenía 99 años. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando se circuncidó? Pero cuando Abraham fue declarado justo por Dios, en el capítulo 15, verso 6 del Génesis, Ismael no había nacido todavía. ¿Le queda claro? ¿O quiere que repita la idea? Repito. Cuando Abraham fue circuncidado, Ismael tenía 13 años de edad y Abraham tenía 99 años. Pero cuando Abraham fue declarado justo por Dios, en el Génesis 15:6, Ismael no había nacido todavía y ni siquiera había sido concebido. O sea que, ¿qué es lo que está primero? ¿El llamado y la bendición de Dios a través de la fe o la circuncisión? La justificación primero es a través de la fe, luego es la circuncisión. Pero los judíos, con el paso del tiempo, esto lo habían ido distorsionando, dándole más importancia a la circuncisión que al acto de la fe. ¿Ya? Ismael no había nacido todavía, ni siquiera había sido concebido. Cuando Ismael nació, Abraham tenía 86 años. Génesis 16:16. Por lo tanto, Abraham fue declarado justo por Dios al menos 14 años antes de ser circuncidado. Que ese dato no se le olvide. ¿Cuántos años fue declarado justo antes? 14 años. Abraham estuvo dentro del pacto de Dios y bajo su gracia mucho antes de haber sido circuncidado, mientras que Ismael, aunque fue circuncidado, nunca estuvo del pacto. La circuncisión se convirtió en una señal de la relación del pacto entre Dios y su pueblo, pero el pacto no se estableció con la base de la circuncisión. Cuando Abraham recibió por primera vez la promesa del pacto, él apenas tenía 75 años. La primera vez que Dios le habla, se le aparece y le manifiesta los planes que tiene para él, tenía 75 años. Él apenas tenía 75 años. La circuncisión no solo vino por lo menos 14 años después de que Abraham fuera declarado justo, sino también 24 años después de haber entrado por primera vez en una relación de pacto con Dios. Imagínense, 24 años después de haber escuchado la voz de Dios y de haber sentido el llamado de Dios, después de haber tenido el pacto con Dios, ahora Abraham recién ahí obtiene todo esto y realiza todo esto que los judíos para ellos era lo máximo: la circuncisión. Además de eso, puesto que no había judíos en aquel tiempo, cuando Abraham fue declarado justo, él era, por decirlo así, un gentil incircunciso. No se olvide que el domingo pasado les expliqué de dónde venía Abraham. Abraham venía de un lugar, de una casa de idolatría. Era un pagano, era un gentil. Entonces lo que Dios tenía que hacer con él era un pacto, era apartarlo, y la circuncisión es una señal de pacto. La circuncisión es una señal hecha por Dios y Abraham para que él sea apartado y toda su descendencia. Primero que todo, dice Pablo, la circuncisión fue una señal. Abraham recibió la circuncisión como señal, y la circuncisión fue la marca física y radical de identidad asignada al pueblo de Dios. La circuncisión también era una marca del pacto de Dios, con la cual los descendientes de Abraham quedaban apartados de manera única como su pueblo escogido. Los hebreos o judíos, como llegaron a ser conocidos durante el exilio en Babilonia. En segundo lugar, la circuncisión cumplía una función como sello de la justicia de la fe que Abraham tuvo estando aún incircunciso. Escuche lo que le voy a decir aquí. En otras palabras, cada vez que se realizaba la circuncisión, el pueblo de Dios debía recordar la justicia de Dios que Abraham había recibido y que todos los demás creyentes tienen, la cual viene a través de la fe, completamente aparte de la circuncisión. Nosotros nunca nos hemos circuncidado, pero somos hallados justos delante de Dios. ¿Por qué? Por la fe. Porque en la cruz Cristo cargó mis pecados y su justicia y su perdón fue cargado a mi cuenta y a mi favor. Esa fue siempre la intención de Dios, y los judíos debían haberlo sabido mucho antes de que Pablo lo indicara en su carta a los romanos. Mire lo que dice Deuteronomio 36: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón,
y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Dios siempre había querido primero que todo cortar y echar fuera el pecado que cubría el corazón. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jordán. Lo escribió Jeremías. Harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. Realmente el apóstol Pablo también lo dice en la carta, que no es solamente judío aquel que tiene la circuncisión, sino que es aquel que realmente adora a Dios desde su interior. Jeremías 9, 24, 26. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. He aquí vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado. ¿A quién castigará Jehová? Y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es circuncisa de corazón. Vuestro corazón, hermano, debe ser limpio, sano, apto para el servicio al Señor. Usted dirá, bueno, pastor, ¿y nosotros hoy día qué tenemos que ver con la circuncisión? Bueno, hoy día tenemos nosotros la ceremonia del bautismo. Hay muchos que andan por allá afuera, tal vez descarriados, perdidos, desanimados, pecando, y que usted lo va a encontrar y le va a tratar de predicar una palabra y decir, no, si yo soy bautizado. Como si el bautismo a ellos les abriera el cielo. Como si el bautismo en sí fuera un acto mágicamente milagroso que va a lograr la transformación. Es solo un acto de fe. Pero si Dios no se revela en el corazón del ser humano, si Dios no viene a trabajar en tu interior y mi vida, no va a haber un cambio, así sea que te bautice todos los domingos. ¿Cuántos dicen amén? Como Pablo ya había dejado claro en esta epístola, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión el que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo hace en su interior. Nosotros no somos israelitas sanguíneos, pero sí lo somos a través de la fe. Otro dirá, bueno, pastor, yo participo siempre en la cena del Señor. Eso tampoco le garantiza salvación a usted. Son partes de los rituales y las celebraciones de vuestra iglesia. Abraham recibió la circuncisión después de haber sido contado como justo para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que siguen las pisadas. Entonces, lo que Dios hace con Abraham es tomarlo de un lugar de idolatría, prepararlo, hacerle una promesa para que él llegue a ser el padre aún de los gentiles. Porque nosotros somos hijos de Abraham, no por su sangre, no sanguíneos, ojo, sino somos a través de la fe. Pero hay todo un pueblo, como es el pueblo de Israel, que son descendientes sanguíneos de Abraham, a través de los cuales la circuncisión también les alcanzó, pero no les garantiza absolutamente la salvación. Abraham no fue justificado por la ley, versos 13 al 15, porque algunos dicen, no, si Abraham era justo, por eso Abraham es nuestro padre, está allí en el museo, está allí entre los personajes importantes de Israel, porque era un hombre justo, porque era un tipo obediente, porque así a veces lo presentamos, hermano, y así a veces se predica y se muestra. Pero Pablo lo deja claro que Abraham no fue justificado por la ley. El segundo punto que Pablo establece en este pasaje es que Abraham no solamente no fue justificado por el rito de la circuncisión, sino que tampoco fue justificado por el hecho de haber guardado la ley mosaica. Aquí de nuevo la cronología de la escritura nos ayuda. Como todo judío lo sabía bien, la ley no fue revelada a Moisés hasta más de 500 años después de Abraham. ¿Me está escuchando? ¿Cuántos años después de Abraham vino la ley? 500 años. Entonces, ¿por qué los judíos dicen que Abraham fue justificado por la ley? Si no había ley. Entonces ahora me entiende, lo que Pablo está tratando de enseñarle y lo que Pablo está tratando de mostrarle era que ni la circuncisión ni la ley habían hecho posible la fe y la obediencia de Abraham, sino solo la gracia del Señor. El hombre nunca
nunca ha estado en la capacidad de acercarse a Cristo por medio de una ceremonia o un patrón de conducta. Cuando Abraham fue declarado justo ante Dios, él no estaba circuncidado ni estaba bajo la ley mosaica. La promesa dada a Abraham estaba incorporada en el pacto de Dios con Abraham, y con ella se le había dicho al patriarca que él y su descendencia serían herederos del mundo. Al analizar la promesa de Dios dada a Abraham, surgen 4 factores importantes. En primer lugar, la promesa incluía una tierra que Abraham nunca llegó a poseer porque siempre anduvo como errante por esa tierra. La vio, la caminó, pero nunca la poseyó. En la que Abraham había vivir, pero no sería poseída hasta unos 5 siglos, 500 años después. Pero cuando Josué condujo a los israelitas en su conquista de Canaán, en segundo lugar, la promesa también incluía un pueblo, el cual llegaría a ser tan numeroso que no podría ser contado como el polvo de la tierra y las estrellas del cielo. Finalmente Abraham se convertiría en padre de muchedumbre de gente. Esa promesa se cumple. Hoy en día, cuando Abraham es el padre de una gran multitud de creyentes, que al igual que él, creyeron por la fe en lo que un día sería. La Biblia dice que Abraham creyó en aquella tierra y en aquel lugar, aquella ciudad cuyo arquitecto es Dios. Él creyó, nunca tuvo la posesión de la tierra que se le prometió, nunca vio esa cantidad de hijos que se le habían prometido. Pero hoy día tú y yo, como hijos de Abraham espiritualmente, hermanos, se está cumpliendo la realidad de la promesa que se le hicieron. Y en tercer lugar, la promesa involucraba una bendición para el mundo entero a través de los descendientes de Abraham. En cuarto lugar, la promesa se cumpliría con la entrega de un redentor, quien habría de ser un descendiente de Abraham y por medio del cual todo el mundo sería bendecido con la provisión de la salvación eterna. La cuarta promesa, que el mundo sería bendecido a través de Abraham, se cumple en la persona de Jesús. Jesús es el que trajo el mayor regalo, ojo, el mayor regalo que el ser humano pudo y puede recibir es la salvación. No lo veo muy contento por eso. El mayor regalo que usted puede recibir en su vida es la salvación. Todo lo demás pasajero, el mundo pasa y sus deseos, pero todo lo que el Señor te ha dado, la salvación, es algo que vale, hermanos, por la eternidad. Jesús dijo a los incrédulos religiosos judíos: Abraham vuestro padre se gozó de ver mi día y lo vio y se gozó. Juan 8:56. De una manera que nos explica, Abraham a través de la fe vio la venida anticipada del Mesías. Haciendo referencia al texto, Pablo da la exégesis de Génesis 22:17. Dios mismo hace de su propia palabra declarando que a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, ni hablase de uno, y a la simiente la cual es Cristo. Más adelante de ese mismo capítulo el apóstol dice que todos los creyentes gentiles y judíos por igual, si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham somos. Primera de Corintios 6:17. Todos los creyentes son uno en Jesucristo, un espíritu con él. Puesto que están identificados con el Hijo unigénito de Dios, los creyentes pueden llegar a ser hijos de Dios, al igual como lo fue Abraham. La Biblia dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también somos herederos. Si somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es la descendencia espiritual de Abraham la que hoy día va llevando el Evangelio por el mundo entero. La justificación nunca ha sido por la ley. Y lo hemos dicho muchas veces, hermano, que cuando el hombre trataba al máximo de esforzarse por cumplir la ley, lo único que llevaba era derrota, porque es humanamente imposible cumplir la ley. Y la Biblia dice que cuando alguien se hacía culpable de un punto de la ley, tenía que pagar como si hubiera quebrantado toda la ley. El propósito de la ley no era traer salvación. Cuando Dios le da la ley a Moisés, no es traerle salvación, sino que cuando Dios le da la ley a Moisés, era para presentarle y que la ley fuera nuestro ayo. El apóstol Pablo dice que la ley es nuestro ayo, o sea, la ley es lo que a mí me atrajo a Cristo. ¿Por qué? Porque si no hubiera ley,
yo no hubiera conocido el pecado, dice Pablo. Si la ley no dijera no adulterarás, yo no supiera que el adulterio es malo. Si la ley no me dijera no robarás, yo nunca hubiera sabido que robar era malo. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? ¿Cuál es el espíritu de la ley? Es que el hombre se reconozca como un pecador, que todos los días le falla a Dios, aun cuando prometamos y prometamos le fallamos. Entonces, ¿cuál es el compromiso y cuál es el objetivo de la ley? Hacernos sentir pecadores y transgresores y tomarnos como ayos y traernos a Cristo, a la gracia salvadora de Dios. Abraham fue justificado porque creyó a la promesa de Dios y, como Pablo ya declaró en su epístola, esa creencia le fue contada por justicia. Exactamente de la misma forma, cuando una persona cree la promesa de salvación mediante la confianza en su Hijo Jesús, ese acto le es contado como si fuera la justicia de Cristo. El Señor carga a nuestra cuenta la santidad y la justicia de Cristo y saca de nuestra cuenta todo el pecado y lo carga en la cruz a la persona de Cristo. ¿Qué le parece si quedamos hasta aquí hoy día?